Me acusan constantemente por el delito de no ser irracional. Suena raro, ¿no? Pero así es. Miren, les voy a poner un caso. Y es que esto fue muy notorio la semana pasada. La semana pasada dije que me parecería bien que Cuba fuera eliminada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, porque Cuba no está para patrocinar ni una carro de palomitas con mantequilla en este momento. La situación económica de Cuba es desastrosa. De hecho, después del huracán le ha pedido ayuda a Estados Unidos. Y Estados Unidos se la va a dar además. Pero este señalamiento de Cuba como promotor del terrorismo tenía razones de peso durante la Guerra Fría. Pero después de que el tío Boris, o sea, la Unión Soviética, dejó de pagarle las facturas a Cuba, Cuba se ha tenido que meter en otras cosas de otro tipo. Bueno, me ha llovido. Soy comunista, soy procastrista, soy anti-yanqui. Digo, no, perdón. Soy anti-yanqui, soy anti-occidental, soy antidemocrático, favorezco las dictaduras y aparte soy mala persona que patea a perritos en la calle. Esto me lo ha dicho gente que está en contra de la dictadura cubana. No les interesa averiguar que yo no solo estoy en contra de la dictadura cubana, sino que he hecho numerosos videos denunciando la dictadura cubana, invitando a un amigo como Amir Valle, que es cubano, exiliado cubano, para que hable de la realidad cubana. No les interesa saber qué pienso realmente sobre Cuba. Concluyen rápidamente que si digo cualquier cosa buena respecto de Cuba, automáticamente soy defensor de todas las barbaridades de su dictadura. Es irracional, es completamente irracional eso. La semana pasada hablábamos de otra cosa parecida. Cuando descubres que te dicen, no, la OTAN son malísimos, ¿por qué? ¿Por qué son? Ah, no, porque ese era ¿no? Sí, cuando te dicen, la OTAN son malísimos, ¿por qué? Pues porque han invadido muchos países. Oye, ¿cuántos países han invadido? Ninguno. Bueno, entonces, pero han bombardeado a países inocentes, como a quién, por ejemplo. Bueno, a los serbios que estaban tratando de acabar con los albaneses en Yugoslavia. Tampoco estoy yo muy en contra de ese bombardeo, porque paró una masacre étnica, una limpieza étnica absolutamente nazi. ¿Qué más han hecho? Son malvados. Sí, vale, pero ¿por qué? O cuando reconozco que Estados Unidos puede hacer algo bien, se me exige que actúe irracionalmente. Se me exige que si simpatizo con la democracia, defienda yo a cualquier país que se diga democrático, así sea Corea del Norte, que es la República Popular Democrática de Corea. Que si me digo de izquierda tengo que defender lo que haga cualquiera que diga que sea de izquierda, así sea un asesino en serie. No. Pero es en estos momentos de nuestra vida un delito no ser irracional. Yo bloqueo a gente que cuando... Yo soy enormemente crítico de López Obrador y esto lo sabe cualquiera. Mucha gente me ha quitado el saludo por esto. Pero cuando alguien dice es que López Obrador es comunista, no lo es. Sí, tú lo estás defendiendo porque tú eres morenista, chairo loco. Pablo, bloqueo. Porque él no está en contra de López Obrador por lo que López Obrador hace, sino por sus fobias irracionales. Si López Obrador hace cosas que no le gustan, será porque es comunista, porque todos los malos son comunistas. Y entonces, si yo digo, no, López Obrador no es comunista, y lo puedo sustentar con hechos, con datos, con demostraciones claras de la información de la que disponemos todos en la era de Internet, ya no les gusta. Necesito comprar los paquetes completos ideológicos, ver el mundo como un partido de fútbol entre dos equipos, adscribirme a un equipo y luego negar todo lo demás. Pero esta presión a la que yo me veo sometido, a mí me la sopla, pero a mucha gente no. Mucha gente es incapaz de decir algo bueno de Rusia. Por ejemplo,
Todos los horrores de Rusia no son culpa de los rusos comunes y corrientes, que son en general buenas personas y gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Y cuando hablamos de Rusia, en este momento estamos hablando de las políticas de su gobierno, no de Rusia como país ni de Rusia como población. Ya no puedes decir eso. No, tienes que atacar. Los rusos son todos unas malas personas. Como la loca de Russia Today. En Occidente está prohibida la leche materna. No puedo mentir. No podemos asumir la mentira como una forma de sustentar nuestras ideas, nuestras convicciones y nuestros principios. Porque lo que importa son los principios. Yo soy antiimperialista. No me gusta el imperialismo, es decir, la imposición de la voluntad de un país sobre otro. Que eso es el imperialismo. La imposición de su voluntad más allá de ciertas cosas razonables. Oye, pues sí, la voluntad de otros es por cuánto te vendo el petróleo o el pescado o el trigo. Pero hay una negociación en un cierto nivel de equiparación de países que tienen soberanía. Porque cuando la soberanía de uno es absorbida por otro, pues estoy en contra. Pero no me importa cuál sea el país, Rusia, Estados Unidos, China, que lo está haciendo con Hong Kong, antes de que el tratado se cumpliera, etcétera, y China que lo quiere hacer con Taiwán. Yo soy antiimperialista y soy demócrata y soy socialdemócrata y lo voy a hacer en contra de los socialdemócratas y los socialdemócratas se ponen pesados. Militar no puede hacer que pierdas la cabeza. Tener una convicción no puede hacer que renuncies a aplicar la razón en el análisis de toda la realidad a tu alrededor. A mí se me está acusando constantemente de ser demasiado racional, de aceptar que Estados Unidos nació el rock, gracias a que nació el blues, y que hay grandes rockeros estadounidenses. No, tienes que ir en contra de Estados Unidos porque es un país imperialista. Bueno, sus gobiernos han tenido políticas imperialistas absolutamente despreciables, pero no creo que eso sea aplicable a B.B. King. No generalizo, analizo caso por caso. Y ese es el delito, el enorme delito de no ser irracional. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿hasta qué punto estamos vendiendo nuestra capacidad de crear un mundo mejor a partir de militancias ciegas? De militancias que parecen de principios, pero que no llevan los principios al principio, sino que son solamente la bandera, la pancarta cómoda. Es como los pacifistas que permiten, que apoyan las guerras. Estos pacifistas de chisguete que tenemos aquí en España en grandes cantidades, que comienza la guerra en Siria porque protesta la gente en Siria, esto fue hace 12 años ya, 11, 12 años. Hay unas protestas en Siria y la bestia de Bashir al-Assad, que es heredero de su padre, que es parte de una dinastía de tiranos bestiales y sanguinarios, dispara contra la multitud y mata a docenas de personas. Y entonces la gente se levanta en armas. No dicen nada. Rusia entra a apoyar a Bashar al-Assad con todo, armas, tropas, apoyo aéreo, cañones, tanques. No dicen nada. Un día Estados Unidos bombardea posiciones del Daesh en Siria y salen, no a la guerra. No, hijo, tú no eres un no a la guerra. Tú eres un no a la guerra cuando la hace Estados Unidos, pero si la hace Rusia no hay problema. Eso no es tener principios, es tener lemas, es tener eslogans. Y eso no sustituye el pensamiento. Y por supuesto, no creo que sea la forma de aportar nada, de aportar absolutamente nada a la construcción de un planeta más habitable para todos y de gobernar para todos. Es el mismo tipo de polarización de López Obrador. Cuando la gente me ve criticar a López Obrador, soy de derecha, soy panista. Me he beneficiado de los gobiernos anteriores a los que me opuse hasta que fui atacado por los gobiernos. Cedillo no me quería ni en pintura por un libro que escribí sobre los primeros 100 días de su gobierno, 101 días de su gobierno. No.
Ellos ya concluyeron que porque dije algo en contra del López Obrador, seguramente estoy del lado del... Y luego la derecha hace lo mismo. Ay, claro, tú estás con nosotros, ¿por qué López Obrador come niños fritos? No, López Obrador no come niños fritos. Ay, entonces eres un amlópodo. Tampoco. Soy alguien que usa la razón a partir de sus principios para tratar de interpretar la realidad. Gran delito, por lo visto.